del 15 al 20%, es alta, y al año 40%. Ahora, ¿qué se necesita para que haya una endocarditis infecciosa? ¿En quiénes debemos sospechar? Muchas veces nos hacen la interconsulta, ¿no? Chicas, si tienen mucho que hablar, se retiran. ¿En quiénes se sospecha la endocarditis infecciosa? ¿En quiénes debemos sospechar? En pacientes, por ejemplo, que tienen fiebre de origen a determinar, o sea, pacientes que están febriles, no se sabe la causa, pero que deben tener una lesión del endocardio, ¿no? Ya sea porque está lesionada una de las válvulas, ya sea porque tenga una cardiopatía congénita como la comunicación interventricular, o que tenga una endarteritis, o que haya sido sometido a colocación de marcapaso, o que haya sido, que le hayan puesto un catéter venoso central y hayan podido lesionar el endocardio, ¿no? En ellos, no en todos los pacientes que tengan fiebre sin un origen conocido, ¿no? O sea, un paciente febril y que tenga lesionado el endocardio. La lesión típica son vegetaciones. Estas vegetaciones, como van a ver adelante, son como coliflor, ¿no? Tienen una forma de coliflor. Es una vegetación que está formada por masa de plaquetas, fibrina, microcolonias de microorganismos, que ya estamos diciendo que puede ser cualquiera, y células inflamatorias, ¿no? Entonces, esta endocarditis infecciosa puede afectar tanto a las válvulas nativas, es decir, a las válvulas propias de cada persona, y también a las válvulas protésicas. O sea, en los pacientes que, por ejemplo, tienen válvulas mecánicas, también pueden ser afectadas por esta endocarditis. Una cardiopatía congénita frecuente es la comunicación interventricular, que, como su nombre lo dice, es una comunicación entre ambos ventrículos, ¿no? Y los ventrículos manejan pues presión, entonces hay un flujo de sangre turbulento del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho. Entonces, este flujo, ¿qué hace? Va dañando el endocardio, por eso es que nos puede producir endocarditis infecciosa. Endarteritis, por ejemplo, en lo que es la persistencia del conducto arterioso. Hay una comunicación entre la aorta y la arteria pulmonar que también manejan flujos altos, sobre todo la aorta. Entonces, esa turbulencia de sangre es la que va a dañar el endocardio. Entonces, ya hay una lesión endocárdica, y de cualquier parte del cuerpo, ya sea de la cavidad oral o de la piel, o incluso de lo que es el aparato urinario o gástrico, puede migrar un microorganismo y puede colonizar esa zona donde hay lesión del endocardio. Entonces, miren, por ejemplo, en esta imagen, miren, estas son las vegetaciones, ¿no? Les digo como coliflor porque parecen, ¿no? Claro que son pequeñísimas, ¿no? Pero esto está formado no solo de microorganismos, sino hay plaquetas, hay fibrina. Entonces, el microorganismo que está colonizando está bien envuelto de estas sustancias, de plaquetas, de fibrina. Por eso es que el antibiótico no llega fácilmente a destruir estos microorganismos, y los antibióticos que debemos usar son antibióticos a dosis altas, y que además tiene que ser por tiempo prolongado, porque hay este conglomerado de fibrina que está cubriendo al microorganismo. Entonces, miren, por ejemplo, acá, ¿no? Acá tenemos esta es una imagen de una comunicación interventricular. Miren, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Esta es la comunicación interventricular. Entonces, como el ventrículo izquierdo maneja bastante presión, la sangre va a pasar haciendo turbulencia hacia el ventrículo derecho. Esta sangre que está turbulenta va a dañar el endocardio. Entonces, es una lesión que nos puede llevar a una endocarditis infecciosa. No así, por ejemplo, en las aurículas, ¿no? La comunicación interauricular es ya también la comunicación entre aurículas, pero las aurículas no manejan presión, manejan volumen. Entonces, la sangre pasa, pero no pasa con una turbulencia. Entonces, esa, por ejemplo, no daña el endocardio, no es susceptible de ser colonizada por microorganismos. ¿Cuáles son susceptibles? Como les vuelvo a repetir, la comunicación interventricular y lo que es la persistencia del conducto arterioso. Es ya también una comunicación entre la aorta y la pulmonar. Acá, por ejemplo, ¿no? Miren,
Esta es la aorta, el callado aórtico, y esta es la pulmonar. Miren, esta comunicación entre la aorta y la pulmonar, esa sí es susceptible de una endocarditis. ¿Por qué? Porque se forma un flujo turbulento que va dañando el endocardio. O sea, tiene que haber lesión del endocardio para que de cualquier parte del cuerpo colonicen los microorganismos. Si no hay lesión del endocardio, no tiene por qué haber endocarditis infecciosa, ¿no? A no ser que el paciente sea portador. Por ejemplo, el día de hoy en la rotación hemos visto una paciente lúpica, ¿no? Con lupus eritematoso de 14 años, a la que le hemos hecho la ecocardiografía, o 12 años. Entonces, hay una endocarditis de Lichtmann-Sachs que ya la vamos a ver adelante. Entonces, la endocarditis se puede clasificar desde diferentes puntos de vista, ¿no? Por ejemplo, de acuerdo al tiempo de la enfermedad, puede ser una endocarditis aguda, ¿no? Como su nombre lo dice, agudamente las manifestaciones son pues de muy mal estado general y le puede llevar a la muerte al paciente, o puede ser subaguda, ¿no? Que va en mucho tiempo y va evolucionando. También depende del sitio de la infección, puede ser en una válvula nativa o puede ser en una válvula protésica. La causa de la infección también puede ser una endocarditis infecciosa por hongos, o sea, micótica, o por bacterias, ¿no? O por virus. Hay otros factores de riesgo que predisponen a la endocarditis, por ejemplo, los que son drogadictos por drogas por vía endovenosa, ¿no? Los que tienen este tipo de adicciones que hacen, como vemos acá, se ponen pues jeringas muchas veces sucias, ¿no? Y eso llega a ¿dónde? A las cavidades derechas del corazón. Entonces, ese es un factor de riesgo para hacer endocarditis infecciosa. Entonces, acá tenemos la clasificación, chicos, miren, de acuerdo a la ubicación o presencia o ausencia de material intracardíaco de válvula nativa izquierda, de válvula protésica izquierda. Ahora, si el paciente es portador de válvula, puede ser una endocarditis precoz, si es que la cirugía ha sido entre el primer año de colocación de la prótesis, o puede ser tardía si la cirugía ya es más de un año de la prótesis. Puede haber endocarditis infecciosa derecha o puede haber una endocarditis asociada con otros dispositivos como los marcapasos, los catéter venoso central. Según el modo de adquisición, puede ser dentro de un hospital o fuera del hospital, ¿no? Nosocomial o no nosocomial. Puede ser adquirido en la comunidad, o sea, en la casa, o puede estar asociado al uso de drogas, como ya lo hemos visto. Ahora, ¿cuándo hablamos de una endocarditis infecciosa activa? ¿Cuándo decimos este paciente está con una endocarditis infecciosa activa? Cuando el paciente persiste con la fiebre o los hemocultivos siguen saliendo positivos. Ahí decimos que está activa, ¿no? Otra es, por ejemplo, cuando el paciente se encuentra aún en terapia antibiótica, todavía está activa. O cuando hay una evidencia patológica, ¿no? O sea, cuando hay una muestra, pero eso en el corazón es bien difícil de sacar, ¿no? Ahora, la recurrencia también, chicos, es un término que debemos saber a qué nos referimos cuando decimos este paciente ha recaído o este paciente se ha reinfectado. Es diferente. Cuando decimos recaída, cuando el paciente recae, ¿no? Esto es cuando la infección es causada por el mismo microorganismo en menos de 6 meses de haber recibido el tratamiento. A eso llamamos recaída. Y ahora, ¿cuándo decimos reinfección? Cuando se infecta de un microorganismo diferente o cuando es el mismo microorganismo pero después de 6 meses del tratamiento. Entonces es diferente decir el paciente ha recaído, ya sabemos, el mismo microorganismo menos de 6 meses o se ha reinfectado otro microorganismo o el mismo pero más de 6 meses. En los países desarrollados, miren, tenemos casos de 4 a 7 por 100.000 habitantes, ¿no? Los factores predisponentes ya hemos visto: cardiopatías congénitas tipo CIB, tipo persistencia del conducto arterioso, valvulopatías reumáticas, por ejemplo. Estos son secuelas de la fiebre reumática. Cuando hablamos de valvulopatía reumática, asócienlo a fiebre reumática, que es el siguiente tema que vamos a ver, ¿no? O pueden ser degenerativas, por ejemplo, las válvulas envejecen, chicos. Cuando ya uno es anciano, no envejecemos con las mismas válvulas, se van desgastando, van produciendo insuficiencia de las válvulas, ¿no? O puede ser asociado a dispositivos cardíacos tipo marcapaso, tipo desfibrilador implantable, etc.
La incidencia aumenta con la edad de un 25 a 35%, del 16 a 30% de los casos son en pacientes portadores de válvulas protésicas. Ahora, las válvulas protésicas, chicos, pueden ser biológicas o pueden ser mecánicas. Las biológicas son las válvulas, por ejemplo, extraídas del cerdo, ¿no? Porque es muy similar a las válvulas de los humanos. Y las más frecuentes pues son las válvulas protésicas mecánicas, ¿no? Que son como una canastita con una pelotita que los que están rotando ya habrán visto en las ecocardiografías. Entonces todos esos son factores de riesgo. Cualquier microorganismo puede producirnos una endocarditis, como ya lo hemos dicho. Los patógenos varían con el tipo clínico, ¿no? Hay diferentes puertas de entrada. La más frecuente es la cavidad oral, ¿no? La boca, chicos, cuando igual, ¿no? Entre nosotros mismos y cuando examinamos a un paciente, la boca nos da el grado de higiene de cada persona. Si la boca está limpia, no hay caries, ya sabemos qué tan higiénica es esa persona, ¿no? Pero si es un paciente con caries, es un paciente que faltan piezas dentarias, entonces ya sabemos también qué tipo de higiene tiene. Y en estos pacientes, la forma más frecuente de infectarse es la cavidad oral. Entonces, por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene una comunicación interventricular, un niño que ya sabemos que tiene, ¿no? Y le van a hacer una curación de las muelas, de los dientes, tenemos que dar profilaxis antibiótica. ¿Por qué? Porque ya sabemos que esa patología congénita está lesionando el endocardio, o sea, ya tiene la lesión endocárdica. Hay que evitar que gérmenes de la mano del dentista o de los aparatos que va a colocar el dentista en la boca lleguen a colonizar esa parte del endocardio lesionado. Entonces puede entrar de la cavidad oral. Otro foco es la piel, ¿no? Puede entrar por la piel. El tracto respiratorio, por ejemplo, el estreptococo o el neumococo o el estreptococo viridans, el estafilococo que entra por la piel, o también las bacterias del grupo AC, ¿no? ¿Cuáles son? Es Haemophilus, Actinomyces, está Cardiobacterium, Echinella, Shigella, ¿no? Y endocarditis de válvulas nativas. Como ya hemos visto, la válvula nativa también puede ser colonizada si es que está dañada. Otros gérmenes frecuentes son, por ejemplo, el Streptococcus galolicticus, el Streptococcus bovis. Coloniza, miren, de tumores colónicos. O sea, desde el colon puede llegar hasta lo que son el endocardio afectado o dañado, ¿no? El enterococo puede ser por una infección urinaria, también puede llegar, ¿no? Endocarditis de válvula protésica dentro de los 2 meses de la cirugía, generalmente es por contaminación dentro de la cirugía. Y en este caso estamos hablando de estreptococo. Este es el más frecuente y el que es más difícil de tratar, ¿no? El estafilococo aureus, que viene de la piel. Los bacilos gram negativos también son difíciles de tratar, difteroides y hongos, que son los más difíciles, ¿no? Etiología, después de 1 año es similar a lo que es una válvula nativa, ¿no? Entre 2 y 12 meses los Corynebacterium. Entonces, miren, chicos, cualquier microorganismo puede producirnos endocarditis, pero de acuerdo a si ha sido manipulado el paciente, por ejemplo, con una cirugía, ya tenemos que pensar en estos microorganismos, ¿no? Ahora, la endocarditis por dispositivos. Hay muchos pacientes que se les coloca catéter venoso central. Entonces, el catéter venoso central, mire que está llegando hasta el endocardio a veces, ¿no? O por lo menos está llegando a lo que es la vena cava. Entonces, ahí tenemos que ser bien cuidadosos con la higiene, porque podemos lesionar ese endocardio y producirle una endocarditis al paciente. Si es nosocomía, lo más frecuente es el estafilococo aureus. Ahora, si el paciente es usuario o adicto a drogas endovenosas, ¿qué válvulas se van a dañar? El lado derecho, porque si nos ponemos un endovenoso, ¿a dónde llega? Al lado derecho, ¿no? Entonces nos puede producir daño a nivel de la tricúspide, y lo más frecuente en la piel está el estafilococo aureus, la pseudomonas y la cándida.
Puede haber una infección polimicrobiana también, puede entrar bacterias, hongos y virus a la vez, ¿no? Ahora, por ejemplo, cuando son pacientes inmunodeficientes, ¿no? Puede llegar una infección polimicrobiana. Ahora, del 5 al 15%, chicos, sale cultivos negativos. ¿Por qué sale cultivos negativos? Porque muchas veces cuando alguien tiene fiebre, asumimos que es una faringitis, que es una gastroenterocolitis, ¿no? ¿O qué será? Pues, pero le damos antibiótico o el paciente se automedica con antibióticos y ya cambiamos lo que son la flora y los cultivos salen negativos. Entonces, eso también hay que tener en cuenta, ¿no? Porque ha recibido ya tratamiento antibiótico previo. Entonces, acá tenemos, miren, un cuadro de los más frecuentes, ¿no? Estreptococo, neumococo, enterococo, estafilococo, etc. Y todos los que ya hemos hablado. Cuando el endotelio está sano, o sea, cuando no hay una cardiopatía congénita, cuando no ha sido sometido a un procedimiento, no permite la adhesión de microorganismos. Si el endotelio no está lesionado, nada puede adherirse, ¿no? Pero si hay una lesión a nivel del endotelio, ahí sí es donde va a haber toda esta enfermedad, ¿no? Que vamos a ver más adelante. ¿Qué puede lesionarse? Como ya hemos dicho, de acuerdo a la patología que tenga, puede haber insuficiencia de la válvula mitral, aórtica, ¿no? Tricuspidia, puede haber un prolapso de válvula mitral, etcétera, ¿no? O también enfermedades degenerativas, por ejemplo, los pacientes, cuanto más mayorcitos son, las válvulas, como les digo, envejecen y se llegan a calcificar y fusionar, pueden hacer estenosis mitral, aórtica, insuficiencia mitral, etc. Ahora, hay algunos casos de enfermedades, como de la niña que hemos visto hoy día, que tenía lupus, ¿no? Donde tienen un estado de hipercoagulabilidad. Esos pacientes, por ejemplo, con lupus, hacen una endocarditis que no es séptica, ¿no? Pero hacen una endocarditis marántica. No hay microorganismos, pero hacen toda la cascada y hacen la vegetación sin microorganismos, ¿no? O también llamada una endocarditis aséptica. Entonces, esa paciente que hemos visto tiene doble riesgo, ¿no? Por el lupus y por el daño de la válvula mitral. Entonces, chicos, para que haya endocarditis infecciosa tiene que haber lesión del endotelio. Una vez que hay lesión del endotelio, se forma, ¿no? esa agregación plaquetaria que está rodeada por fibrina, y de otra parte del cuerpo llega la colonización, generalmente de la cavidad oral o de la piel, colon, tracto urinario, ¿no? Y va a colonizar lo que es la vegetación y recién se va a formar lo que es la bacteriemia y la endocarditis infecciosa. Entonces acá vemos toda la fisiopatología que ya le hemos mencionado, ¿no? Entonces miren, la lesión endotelial que nos va a producir lo que ya hemos visto, ¿no? El daño del endocardio que tenemos o del endotelio. ¿Qué va a pasar? Se va a producir lo que es de acuerdo a dónde sea la zona de infectación, se va a producir la bacteriemia o puede ser por virus. Ahora, estas vegetaciones que ya estamos viendo, que son como coliflor que está en el endocardio, pueden desprenderse, se pueden romper y embolizan a cualquier parte del cuerpo. Pueden embolizar al cerebro, pueden embolizar al vaso, pueden embolizar a cualquier parte del cuerpo, ¿no? Entonces vamos a tener en lo que es la endocarditis manifestaciones cardíacas. ¿Por qué? Porque va a presentar daño, digamos, de la válvula, y las extracardíacas que se van a presentar por esta embolización a otras partes del cuerpo. Entonces vamos a tener, es una infección, entonces va a haber producción de citoquinas, el paciente va a estar realmente, su estado físico está comprometido porque es una infección fuerte, ¿no? El paciente pues está sin apetito, decaído, con malestar general, con fiebre de mucho tiempo. Ahora, también va a haber, por el daño de las estructuras, porque estas vegetaciones, por ejemplo, si se van a producir en la válvula,
digamos que sea la válvula mitral, esa válvula cada vez va a ser más insuficiente, entonces va a llegar a una insuficiencia severa, ¿no? Y los otros síntomas son de la embolización, estas vegetaciones que se rompen y llegan a cualquier parte del cuerpo. Entonces vamos a tener síntomas constitucionales, síntomas propiamente cardíacos y síntomas de la embolización. El paciente está con bacteriemia, o sea, está francamente infectado, ¿no? Ahora, vamos a ver también que hay signos de la endocarditis infecciosa, que es por depósito de inmunocomplejos o la respuesta inmune a estos antígenos bacterianos. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes? La fiebre, como ven, del 80 al 90% de los casos tienen fiebre, y todos los síntomas, ¿no?, de una infección, pero es síntomas generales, por ejemplo, malestar general, artralgias, mialgias, manifestaciones neurológicas si es que ha embolizado al cerebro, ¿no? En lo que es laboratorio, generalmente, miren, hay anemia, hay leucocitosis, hay hematuria, ¿no? Dependiendo hay factor reumatoideo también puede estar elevado, los complejos inmunes están elevados, etc., ¿no? Son generales. Ahora, en lo que son las manifestaciones cardíacas, si nosotros, por ejemplo, no sabíamos que el paciente tiene antecedentes, supuestamente no tenía antecedentes, pero está haciendo una fiebre prolongada, no sabemos el origen de la fiebre y le escuchamos un soplo nuevo al paciente que no lo tenía, digamos que vino hace medio año, no había soplos. Ahora le escucho un soplo, ese soplo debe ser de insuficiencia. Puede ser insuficiencia mitral, aórtica o puede ser tricuspidia, pero el soplo es de insuficiencia. ¿Por qué? Porque la endocarditis pues está lesionando la válvula y no se cierra adecuadamente, ¿no? Generalmente este soplo ya se escucha al final del cuadro clínico, ¿no? Hasta en el 85%. Al inicio puede ser solo un 30 o 45%. Del 30 a 40% hacen insuficiencia cardíaca por disfunción de la válvula, más es cuando disfunciona la válvula aórtica más que la mitral. En algunos casos también pueden hacer miocarditis o pueden hacer una fístula intracardíaca. ¿Qué quiere decir? Que estas bacterias, estos microorganismos, van a perforar, por ejemplo, el septum interventricular, ¿no? O pueden perforar la pared, una de las paredes. Entonces hacen fístulas intracardíacas. Entonces miren, en esta plaquita que vemos edema agudo de pulmón, ¿no? Es lo que más nos llama la atención. Miren cómo están los pulmones del paciente, ¿no? Está en falla cardíaca el paciente. Acá esta es una imagen de una ecocardiografía, ¿no?, transtorácica. Este es un eje largo, o sea, un corte del corazón en un eje longitudinal. Y miren esta imagen acá, ¿no? Esta es una imagen de un absceso, o sea, es un conglomerado ahí lleno de microorganismos que se ha abscesado, ¿no? Entonces se puede ver así. Ahora miren acá, ¿no? Puede haber, como se ha mencionado ya, puede haber fístulas, o sea, que se perfore una pared, el septum como en este caso. Acá, fíjense, esta ya es una muestra de anatomopatología, pero miren cómo se ha roto la pared, ¿no? O sea, va formando, puede llegar a romper una pared incluso. En el electrocardiograma puede ser normal, ¿no? Puede estar completamente normal, o puede haber algunas variaciones, por ejemplo, puede haber extrasistolia, puede haber variaciones de voltaje, pero también podría ser un electrocardiograma normal. Entonces, miren esta imagen de patología, miren, estas son las vegetaciones. Como les vuelvo a repetir, son así como coliflor pequeñito, porque está formado de fibrina, como ya hemos visto. Entonces, por eso es que el antibiótico demora mucho en ingresar hasta el fondo de la lesión, ¿no? Entonces va dañando las válvulas o el endocardio lesionado. Ahora,
Las manifestaciones extracardíacas están relacionadas con el tiempo de la infección, ¿no? Por ejemplo, puede haber embolización a la piel, a los vasos, a los riñones, ¿no? A las meninges, al sistema esquelético, y nos van a dar pues, los síntomas y signos que son típicos de la endocarditis infecciosa. Acá tenemos, por ejemplo, chicos, lo que son los nódulos de Osler. Miren, los nódulos de Osler afectan el quinto dedo o el dedo meñique de las manos, ¿no? Y como podemos ver, son nódulos eritematosos, dolorosos para el paciente, ¿no? Esos son signos ya de la embolización. Tenemos las hemorragias en astilla. Miren, son hemorragias, es porque ha embolizado, pues las vegetaciones han embolizado y nos producen hemorragias en astilla. Otros son las manchas de Janeway, que lo podemos ver, miren acá, en la planta de los pies, ¿no? Puede haber también en la palma de las manos, como vemos acá. Puede haber también embolizado hacia lo que es el ojo, ¿no? En el fondo de ojo se puede ver lesiones como esta, pero esto hay que hacer un fondo de ojo, no se ve a simple vista, ¿no? Puede haber lesiones flamantes, como se ve acá. Puede haber embolizado hacia el cerebro. Miren, puede haber un absceso en el cerebro. ¿Por qué? Por esas embolizaciones. Puede haber también microabscesos o microembolias a nivel de las arterias cerebrales, como vemos acá. Ahora, en lo que son los pacientes que son adictos a las drogas parenterales, pueden tener fiebre y no se escucha el soplo, ¿no? Pero como ya hemos dicho, cuando ya el cuadro clínico está establecido, hasta el 85% se escucha el soplo. Puede haber tos con dolor pleurítico, pueden presentar también pioneumotórax, ¿no? O sea, el pulmón se llena de aire y se llena también de pus, la pleura. Ahora, para hacer el diagnóstico, chicos, tenemos dos criterios mayores y varios criterios menores. Los criterios mayores, uno, es que podamos ver estas vegetaciones por la ecocardiografía, ya sea transtorácica o transesofágica, si son lesiones muy pequeñas. Y segundo, son los cultivos, ¿no? Que tengamos cultivos positivos. Incluso los cultivos les van a decir qué germen es el que ha crecido. Entonces, estos son los criterios mayores, ¿no? Y los criterios menores, pues tenemos, por ejemplo, la fiebre, tenemos los nódulos de Osler, tenemos las hemorragias en astilla, ¿no? Tenemos todos los criterios menores que vemos acá. Ahora, ¿cuándo decimos que el paciente o estamos frente a un diagnóstico de endocarditis infecciosa? Si el paciente puede tener los dos criterios mayores. Si tiene los dos criterios mayores, ya no hay pues nada que dudar. Tiene la vegetación en la ecocardiografía y tiene los hemocultivos positivos, ese es un diagnóstico hecho. Ahora, si tiene solo uno de ellos, es decir, las vegetaciones en la eco o los cultivos más 3 criterios menores, es un diagnóstico también definitivo. Ahora, si tiene 5 criterios menores, también es un criterio definitivo, ¿no? Entonces, siempre hay que ver qué criterios nos van a llevar al diagnóstico. Entonces es lo que les digo, ¿no? 2 criterios mayores, un criterio mayor más 3 menores o 5 menores nos dan el diagnóstico. Ahora fíjense, esta es una imagen de una ecocardiografía, pero esta es transesofágica, ¿no? ¿En qué caso se pide la transesofágica? Por ejemplo, si el paciente tiene una mala ventana ecográfica, como lo hemos visto también, hay pacientes obesos que no se les puede llegar a ver, que estamos buscando vegetaciones de 0.5 milímetros, es difícil. En esos casos se puede pedir una transesofágica. Miren acá, por ejemplo, este es el ventrículo izquierdo, esta es la válvula mitral, esta es la aurícula izquierda, y miren la vegetación acá, ¿no? En una válvula. Entonces, en la ecocardiografía, chicos, las vegetaciones se ven como lengüetas, no son móviles. No es como un tumor, por ejemplo, está adherido a la pared y ahí está, ¿no?
pero las vegetaciones son así como lengüitas. Entonces acá igualmente, fíjense, es la misma imagen que hemos visto, solo que le han puesto el ecodoppler o Doppler color. Miren, esta es la vegetación, ya la hemos visto, y miren cómo la válvula es insuficiente, ¿no? O sea, la sangre regresa de ventrículo hacia aurícula. Igualmente acá podemos ver, ya, esta es la aorta, ¿no? Esta es la aorta, esta es la mitral, y acá se puede ver la vegetación, ¿no? No es, no es como un absceso así grande, sino son como lengüetas pequeñas. Ahora, ¿en qué casos recomendamos la ecocardiografía que pedimos al paciente? Es la más sencilla, ¿no? O sea, la más fácil de hacer, que es la transtorácica, la que realizamos todos los días. Pero si el paciente, digamos que los cultivos salen negativos, no cumple a 5 criterios, pero clínicamente lo vemos al paciente con toda la clínica de una endocarditis, se puede solicitar una ecotransesofágica. ¿Qué ventaja tiene la transesofágica? Se entra por una sonda, así como la endoscopía, y se ve al corazón, se estudia a través del esófago. Entonces el esófago ya pues tiene una pared tan delgadita que es muy fácil ver el corazón, ¿no? No es como la transtorácica, que tenemos hueso, tenemos músculo. En el caso de las mujeres, la mama también, cuando son mamas grandes, no nos permite ver adecuadamente. Entonces se puede hacer la transesofágica. Pero para eso el paciente pues tiene que estar sedado, ¿no? Es diferente. Entonces, ¿qué hacemos? Si tenemos la sospecha de una endocarditis infecciosa, primero, ¿en quiénes sospechamos? Cuando hay una lesión previa, ¿no? Si hay, por ejemplo, daño de alguna válvula, una cardiopatía congénita, y el paciente está haciendo fiebre y no sabemos el foco, sospechamos de una endocarditis infecciosa. Entonces, aparte de pedirle los cultivos, ¿qué hacemos? Una eco transtorácica, ¿no? Si en la eco transtorácica vemos que es que ya tiene un diagnóstico, ¿no? O sea, si es positiva, ya pues el diagnóstico está hecho, ¿no? Pero si es una de mala calidad, ¿no? Ya hemos visto por la ventana ecocardiográfica y todo, se puede solicitar una transesofágica. Si sigue siendo sospechoso de endocarditis, pero la transtorácica es negativa, ahí podemos solicitar también una transesofágica, ¿no? Para ver si de más cerca el corazón. Ahora miren, esta es una válvula, ¿no? Y miren cómo ha sido tomada por la vegetación, ¿no? Miren cómo va lesionando toda la válvula. Ahora, si nosotros sospechamos de esta endocarditis, ¿no? Si ya digamos que no tenemos los cultivos, pero sabemos que el paciente tiene una lesión, ¿no? Una lesión en el endocardio. Digamos ustedes que van a ser serunistas, ¿no? Tienen un paciente que el paciente es portador de una válvula, ya sea mecánica o biológica, y está haciendo fiebre de origen a determinado, desconocido, está con malestar, está con un estado, ustedes lo ven en mal estado general, ¿no? Sospechan de una endocarditis infecciosa. Allá en su CERUM no van a tener ecocardiografía, tampoco van a tener cultivos, no van a poder realizar cultivos en ese momento. Pero hasta que lo evacúen al paciente o hasta que le tomen los cultivos, o sea, primero se toman los cultivos, ¿no? Porque si le damos antibiótico, vamos a hacer que los cultivos varíen. Una vez que se le toman los cultivos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que darle tratamiento empírico. Todavía no sabemos cuál es la causa, pero no vamos a esperar a que salga el cultivo. Entonces acá tenemos, por ejemplo, las drogas, ¿no? Las más frecuentes. Cuando es una válvula nativa, o sea, una válvula propia del paciente, miren, podemos usar lo que es la penicilina G sódica, de 12 a 18 millones. Miren la dosis, es recontra alta, ¿no? De 12 a 18 millones en 24 horas. ¿Cuánto tiempo? 4 semanas, mínimo. Entonces son dosis altas y por un tiempo muy prolongado. Podemos usar la ceftriaxona 2 gramos, 4 semanas, ¿no? Que
es casi un mes. Podemos usar la penicilina cristalina o G-sódica de 12 a 18 millones, miren, por 2 semanas, o la ceftriaxona, 2 semanas, asociado a lo que es la gentamicina, 3 miligramos por kilo por 2 semanas. O si no, puede ser asociado a lo que es la vancomicina. Igualmente, miren, las dosis son altas de vancomicina, 30 miligramos por kilo en 24 horas por 2 semanas. Entonces tenemos que empezar con el tratamiento empírico hasta no saber cuál es el germen que está produciendo la endocarditis. Ahora, si está asociado o estamos sospechando, por ejemplo, del Streptococcus bovis, ¿no? Podemos usar, miren, la penicilina cristalina, 24 millones, 4 semanas. La ceftriaxona, 4 semanas, o puede ser asociado a gentamicina, como vemos acá, o vancomicina, ¿no? Estas son las dosis pediátricas o las dosis que podemos usar por kilo de peso. Ahora, si el paciente, si sospechamos, por ejemplo, de un estafilococo, o sea, un paciente que tiene un material protésico, se puede usar, miren, la oxacilina o nafcilina, porque sospechamos del estafilococo. No, se puede, miren, ¿a qué dosis? Miren, 12 gramos por 6 semanas. No, podemos asociar la gentamicina, podemos darle la cefazolina, pero miren, a 6 gramos en 24 horas por 6 semanas. Otras asociaciones, por ejemplo, la gentamicina con la oxacilina o con vancomicina, ¿no? Y miren las dosis, miren el tiempo que se le debe dar, son dosis altas y tiempo prolongado. Ahora, si es válvula protésica, también podemos usar la rifampicina, miren, 900 miligramos hasta 6 semanas. Asociado a gentamicina, oxacilina, vancomicina, rifampicina con gentamicina. Son asociaciones que se pueden hacer cuando es válvula protésica. Ahora, en algunos casos el paciente va a necesitar tratamiento quirúrgico, ¿no? Por ejemplo, acá en el Hospital del Seguro no tenemos una emergencia de cirugía cardíaca abierta. Entonces, si tenemos un paciente que está haciendo endocarditis, por ejemplo, de válvula protésica, en cualquier momento esa válvula puede desprenderse. Se desprende la válvula y el paciente pues va a morir. ¿Qué tenemos que hacer? Lo tenemos que referir a un hospital donde haya una sala de emergencia y el paciente pueda entrar a sala de emergencia, pues no, como dice su nombre. Entonces, ¿en quiénes, por ejemplo, va a haber indicaciones de un tratamiento quirúrgico? Pacientes, por ejemplo, que no responden al tratamiento, pacientes que hacen falla cardíaca o válvula protésica disfuncional, ese paciente tiene que entrar sí o sí a sala. Ahora, en algunos casos, el paciente no tiene prótesis, pero no responde al tratamiento. Ya estamos 6 semanas, estamos 8 semanas con dosis altas y el paciente sigue haciendo fiebre, o sea, sigue con endocarditis activa. En ese caso, el paciente tiene que entrar a sala y quirúrgicamente tienen que limpiar esas vegetaciones, ¿no? Generalmente no se hace frecuente, ¿por qué? Porque, recuerden, es un endocardio que está lábil, o sea, está con estas vegetaciones muy rápido, se puede romper, es un tejido frágil, lábil. Por eso es que los cirujanos también nos indican, ¿no? Indican que la infección se enfríe. O sea, que el paciente esté con su tratamiento antibiótico, que deje de hacer fiebre y entran a sala y limpian las vegetaciones. Pero en algunos casos como estos donde no responde a tratamiento o donde hay, por ejemplo, probabilidad de que el paciente se complique en cualquier momento, así el paciente tenga el endocardio lábil, el tratamiento tiene que ser quirúrgico. Bueno, este es un cuadro donde vemos, ¿no?, en qué casos pueden entrar de emergencia. Como ya hemos dicho, si vemos, por ejemplo, que es una válvula protésica, si hace falla cardíaca o si el paciente pues no responde al tratamiento, si hay perforación de válvula, si hay perforación de pared, obviamente tiene que ser una cirugía de emergencia si se rompe, por ejemplo, una pared.
¿Cuáles son los indicadores de mal pronóstico? Que el paciente tenga una edad muy avanzada, que el paciente tenga una válvula protésica, que el paciente tenga otras comorbilidades como la diabetes, como la enfermedad renal, la enfermedad pulmonar previa, que haya presencia de complicaciones como insuficiencia cardíaca, renal, que esté en shock séptico, etc. El microorganismo, los más difíciles de tratar, ya les dije, el Staphylococcus aureus, los hongos y los bacilos gram negativos. Estos tres microorganismos son los más difíciles de tratar. Y cuando en la ecocardiografía vemos complicaciones de la válvula, cuando vemos que hay una baja fracción de inyección, cuando vemos vegetaciones grandes, no va a llegar el antibiótico, hay que hacer ese tratamiento quirúrgico, ¿no? O cuando hay disfunción de la válvula protésica. Ahora, hemos dicho que la principal o el principal foco de entrada es la cavidad oral. Entonces, si sabemos que un paciente es portador de válvula protésica, si sabemos que un paciente tiene una enfermedad valvular tipo insuficiencia mitral, insuficiencia aórtica, tricuspidia, o si sabemos que el paciente tiene una cardiopatía congénita, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que darle una profilaxis antibiótica, de tal manera que cuando el paciente sea sometido a una curación dental, esté tan cubierto de antibiótico que no pueda colonizar este daño del endocardio. Por ejemplo, ¿qué drogas podemos usar? Podemos usar, por ejemplo, la amoxicilina, ¿no? Miren, la amoxicilina podemos dar 2 gramos una hora antes del procedimiento. 2 gramos, son 4 pastillas de 500 en un niño, ¿no? Le va a barrer la flora, de repente le va a producir diarrea, pero vamos a evitar esta complicación mayor, ¿no? Otras drogas, por ejemplo, la ampicilina, si es alérgico a la penicilina, podemos usar, miren, la claritromicina o la acitromicina una hora antes del procedimiento, entonces de tal manera que el paciente está con dosis altas del antibiótico y no va a permitir la colonización. Podemos usar la cefalexina, 2 gramos, una hora antes del procedimiento. Podemos usar clindamicina, todo esto en caso de que sea alérgico a la penicilina, ¿no? Pero la primera opción es penicilina, si no tiene alergia. Puede usarse la cefazolina o la clindamicina, siempre una hora antes del procedimiento. Entonces, sin alergia a la penicilina, amoxicilina o ampicilina. Alergia a la penicilina, hemos dicho clindamicina, claritromicina o acitromicina. Entonces, chicos, esto con respecto a lo que es la endocarditis infecciosa. El día de hoy nos vamos a quedar acá.